Desde ayer tenía muchas ganas de escuchar 5 minutos a una persona que yo personalmente pondero siempre mucho por su criterio, su punto de vista y demás, que se llama Alejandro Katz. Alejandro es sociólogo, es escritor, escribe columnas, ofrece reportajes, y a mí siempre me resulta muy placentero y muy interesante escucharlo. Alejandro, un abrazo enorme, buen día. Marcelo, buen día y muchas gracias por esa presentación demasiado generosa. No, demasiado corta fue, porque la verdad es que tengo poco tiempo, hubiera hablado más, pero bueno, no puedo. Bueno, quería preguntarte, Alejandro, simplemente, a ver, el presidente Fernández, antes y después del discurso, ¿qué encontrás? En una muy rápida síntesis diría, Marcelo, lo siguiente. Antes del discurso del lunes pasado había cierta ambigüedad posible respecto de cuáles eran las expectativas que podía haber en relación con Alberto Fernández. Quiero decir, Alberto Fernández inauguró su presidencia hace 15 meses con un discurso en el que convocaba a la unidad de los argentinos por encima de las divisiones partidarias y de facción, en el que se colocaba él mismo en la genealogía presidencial que quizás Alfonsín expresa con mayor claridad, es decir, la de los pocos presidentes de nuestro país que han tenido la altura para mirar a la sociedad e interactuar con ella más allá de los límites de su partido, de su ideología. Esas habían sido las promesas de la asunción de Alberto Fernández, promesas que habían ido convirtiéndose en formas distintas del fracaso, pero que mantenían cierta vigencia. Recordemos que en el inicio de la pandemia las primeras decisiones parecían decisiones tomadas de un modo muy fundamentado a favor de la sociedad. Eso le valió un gran apoyo, diálogos con dirigentes de la oposición, particularmente con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, etcétera. Creo que el discurso del lunes puso un término a aquellas promesas y nos presenta por fin un presidente que está francamente alineado con la disputa, de facciones, en la disputa partidaria, en la confrontación con la oposición, los medios y aquella parte de la sociedad que no comparte lo central de sus políticas. Sí. Creo que esto es una gran lástima porque a pesar de todas las ambigüedades y dificultades, etcétera, la posibilidad de que Alberto Fernández no fuera el presidente del Frente de Todos, sino el presidente de la Argentina, era una posibilidad valiosa, era una posibilidad que debíamos tratar de contribuir a que ocurriera del mejor modo posible. Necesitamos presidentes de la nación, no presidentes de facciones. Claro, vos fíjate, inclusive, Alejandro, un segundito, ahí te interrumpo. A mí se me había pasado desapercibido, pero ayer escuché a alguien, no sé si fue Nelson o alguien, que subrayó el hecho de que el presidente convocó al final de su discurso a la unidad de su partido en el Congreso de la Nación, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso revela un universo mental, Marcelo, porque el presidente en el discurso del lunes no le habló a la sociedad, le habló a los propios y a los enemigos, a los propios para buscar su apoyo, su aplauso, para templar su espíritu, y a los enemigos para anunciarles que confrontaría con ellos jurídicamente, políticamente, económicamente, etcétera. Pero no hubo una sociedad presente, el discurso no estuvo dirigido a una sociedad que más allá de las líneas partidarias está sumida en la incertidumbre, en la angustia, en la preocupación, que necesita ideas fuertes sobre un futuro que se presenta como muy complejo, una sociedad que debería ser movilizada en torno de principios muy universales, ¿no? Hay tres grandes dramas en este país: la pobreza y la desigualdad, la incapacidad de encontrar un rumbo económico que garantice un crecimiento sostenido y contribuya, por tanto, a terminar con
primero los grandes problemas y una situación sanitaria que, como todos sabemos, es muy preocupante. Bueno, el presidente no se centró en esto hablándole al conjunto de los argentinos. El presidente eligió una tribuna partidaria y no la Asamblea Legislativa. Y creo que esto es como se dice, un sinceramiento de cosas que estaban presentes, pero que no eran de una sola pieza, que no eran hasta ahora solo eso. Y la verdad creo que es una gran lástima que Alberto Fernández haya desaprovechado la oportunidad que le dio la historia casi fortuitamente al convertirlo de un modo muy particular en presidente de la República, que haya desaprovechado la oportunidad de hacer una presidencia digna y haya decidido convertirse en el jefe de una facción a cargo del Poder Ejecutivo, pero utilizándolo a favor de los propios y en contra de sus adversarios. O sea, en la discusión posterior respecto de que si el presidente presentó lo que podemos llamar vulgarmente fulbito para la tribuna o un cambio, ¿vos ves un cambio? Sí, yo creo que como todo cambio es resultado de un proceso, no claro, es un acontecimiento que ocurrió mágicamente el lunes, no, pero correcto. me parece que la escena política, el lugar del teatro de lo político, ¿no? donde los actores toman sus roles, los exhiben, etcétera, esa escena que tiene momentos particulares, momentos destacados, el lunes esa escena se produjo de un modo que termina con las ambivalencias, que ya no deja espacio para la ilusión que algunos habíamos tenido al inicio del mandato, la ilusión de que Alberto Fernández podía trascender los límites de la disputa partidaria convertida en acción de gobierno. Creo que el lunes el presidente se ocupó de decirnos públicamente que esa ilusión ha llegado a su fin, que a partir de ahora, en un año electoral, en medio de las dificultades económicas, sociales, políticas, etcétera, él ha decidido recuperar una de las peores tradiciones de la cultura política argentina, que es la utilización del poder del Estado para trabajar a favor del grupo ideológico y político al que pertenece. Estamos escuchando a Alejandro Katz, a quien le agradezco, por supuesto, como siempre, su gran contribución al programa. Gracias, Alejandro, un gran abrazo. Al contrario, Marcelo, gracias como siempre a vos.